noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes en casa del Padre. El día de hoy traemos un tema muy importante para usted y para su familia, que se llama No está muerto, ha resucitado. Y creo que este tema es muy importante, ya que trae una bendición para nosotros, ¿verdad? Como creyentes. No está muerto, ha resucitado, la gran victoria de Jesús. Lucas 24, 5, 7 nos dice de la siguiente manera: y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que él habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante de la historia, confirmando su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. 3 días después de la crucifixión, Jesús resucita, cumpliendo así su promesa y trayendo esperanza a toda la humanidad. Veamos el acontecimiento. Fue sepultado por Jesús de Arimatea y Nicodemo en una tumba nueva, sellada y custodiada. No era una tumba que tuviera otras personas en ese lugar, sino que únicamente, exclusivamente era para Jesús. Juan 19:40 dice de la siguiente manera: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. El domingo por la mañana, María Magdalena y las otras mujeres fueron a la tumba y encontraron que la piedra estaba removida. Ángeles les anunciaron: no está aquí, sino que ha resucitado. Y eso lo podemos mirar en Lucas 24:5, que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo ya había resucitado. Las autoridades judías compraron el silencio de los guardias romanos que custodiaban la tumba, diciendo: si alguien pregunta, decid a sus discípulos. Sus discípulos vinieron y hurtaron su cuerpo, estando nosotros dormidos. Era algo que ellos habían levantado, una mentira que ellos habían levantado para que confundieran a las personas y no creyeran que Jesús había resucitado. Pero Mateo 28:15 dice que estos hombres tomaron el dinero e hicieron como les habían instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esa versión que ellos dijeron hasta el día de hoy se maneja dentro de los judíos, que el cuerpo de Jesús había sido hurtado por sus discípulos y que se lo habían robado de tal manera, ¿verdad?, que ellos decían que había resucitado, pero que lo habían puesto en otro lugar. Jesús apareció vivo, primero a María Magdalena y después a sus discípulos. En Juan 20:13 dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué María Magdalena contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Luego Jesús se le aparece a María nuevamente y le dice: María. Y ella volteó a donde estaba Jesús y le dice: Raboni, que quiere decir maestro. Ella lo reconoció. A la primera que Jesús se le presenta, ella no lo reconoce. Ella le dice: estoy llorando porque se han llevado el cuerpo del maestro, no está. Y cuando él le vuelve a hablar nuevamente, ella le reconoce y ella le dice: maestro. En Juan 19:20 dice: vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Ahí les estaba mostrando Jesús que Él había pasado por el proceso de la crucifixión, pero que Él vivía, que Él estaba vivo, que Él no estaba muerto. Y les muestra las manos clavadas, el costado donde Él había sido, ¿verdad?, lastimado con esa lanza. Jesús se presenta sin necesidad de abrir las puertas, lo que demuestra la naturaleza de su cuerpo resucitado, por lo cual la resurrección valida a Jesús como Hijo de Dios. Es decir, ratifica, aprueba y certifica que es la prueba divina, la resurrección, que demuestra la identidad de Jesús como Hijo de Dios, y valida que las enseñanzas y promesas que Jesús dijo son verdaderas. Así que, amados hermanos, con la resurrección Jesús demuestra que Él era el Hijo de Dios, que todo lo que Él había dicho del Padre, todo lo que Él había comentado acerca de lo que el propósito y el plan divino que Él había venido a traer a la tierra, era verdadero a través de que Él resucita de entre los muertos. Romanos 1:4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Qué hermoso que podamos nosotros tener a ese Cristo maravilloso, que únicamente, ¿verdad?, antes de su muerte lo veían como un profeta más, pero que al morir y al resucitar, Él es declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección y de muerte, ¿verdad?, la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4 en Nueva Traducción dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado mediante el poder del Espíritu Santo. Queda demostrado, se demuestra que Él era el Hijo de Dios, que Él resucitó mediante el poder del Espíritu Santo, que era el mismo Dios dándole ese poder para resucitar de entre los muertos. El comentario Martin Henry dice que expone que Jesús fue constituido en su misión mesiánica con el papel que corresponde en virtud de la resurrección, ya que lo situó en el estado de espíritu vivificante capaz de dar vida al mundo. A través de la resurrección, Cristo da vida al mundo. Ahora tenemos una oportunidad de vida después de la muerte. Dios puso su sello de aprobación, dando a entender con tal claridad que Jesús era realmente el Hijo de Dios, que aquel Mesías que estaban esperando, que aquel Mesías que estaba profetizado había venido a la tierra, lo habían crucificado y que no lo habían reconocido, pero que ahora a través del poder de Dios, a través del poder del Padre, Él resucita y da a conocer que Él era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué trae para nosotros de beneficio la resurrección? ¿Qué podemos decir nosotros que trae para nuestras vidas como creyentes, como cristianos, la resurrección? La resurrección trae como resultado justificación y perdón. Confirma que el sacrificio fue aceptado, lo que permite al creyente ser justo ante Dios. Y también recibir perdón por nuestros pecados. Dios declara justo al pecador, no por sus méritos, sino por la fe en Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre como un cordero sin mancha, como un cordero santo, como un cordero limpio. Fue aceptado por el Padre. Y por ese sacrificio nosotros nos presentamos
justos ante Dios y recibimos perdón por nuestros pecados. Dios declara justo al pecador a través del sacrificio de Cristo, pero tenía que haber una resurrección. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo texto, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, dice más claro: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Qué hermoso que esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia a nosotros y nos presente ante Dios, ya no con la inmundicia que teníamos en el pecado, sino que nos presente en una manera justa, de una manera recta de vivir. Así que vosotros, dice, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. No podíamos tener entrada delante del Padre, pero a través de Jesucristo, a través de su muerte, a través de la resurrección, nosotros podemos tener ahora esa comunicación con el Padre. Ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Dios declara al pecador no culpable y justo, no por sus obras, sino en el sacrificio de Cristo. Que es lo que dice la palabra, que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Sino que es a través de la sangre de Jesucristo, porque Él resucitó de entre los muertos, tiene el poder para que nosotros vivamos una vida justa, una vida recta, una vida limpia delante de la presencia del Señor. Así que la resurrección también nos ofrece vida nueva y santificación. Recibimos el poder de vencer el pecado y de una transformación de vida por medio del Espíritu Santo. Al vencer la muerte, Cristo garantiza que resucitaremos a una vida liberándonos de la muerte eterna. Ese era el plan. Ese era el plan que Dios tenía para la humanidad, que el hombre tuviera vida eterna, que el hombre no muriera, pero el pecado, dice Romanos 3:23, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Maravilloso nuestro Dios. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A través de la resurrección nosotros somos más que vencedores. Cristo venció el pecado. Cristo venció el pecado, y el hecho de que nosotros le demos nuestra vida a Él, nosotros somos vencedores del pecado. Nosotros podemos vencer el pecado. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios sobre nosotros. La gracia de Dios sobre nosotros hace que nosotros podamos ser vencedores del pecado. El pecado no puede enseñorearse de nosotros, porque nosotros somos más que vencedores sobre el pecado a través de que Jesucristo hizo ese sacrificio perfecto y resucitó de entre los muertos. Ya no seremos más esclavos del pecado, porque ahora en Cristo somos libres, dejando atrás el pasado y viviendo un presente de santidad y de obediencia. La resurrección nos ofrece vida nueva, una transformación, una santificación. Por nuestras propias fuerzas no podíamos.
El ser humano no podía vencer el pecado, pero la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo, al vencer la muerte, nosotros podemos tener una nueva vida y vivir una vida de santidad, una vida de rectitud delante de la presencia del Señor. Así que el pecado no puede enseñorearse más de vosotros. No podemos decir que no podemos vivir sin pecar. Sí podemos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que si Cristo habita en nosotros, si Cristo está en nuestras vidas, nosotros somos más que vencedores sobre el pecado. La resurrección nos ofrece esa vida nueva y una santificación. La resurrección da esperanzas también de vida eterna. La muerte sin el pecado es ganancia. Es pasar de una vida a estar a la presencia del Señor. La victoria solo le pertenece a los que han de creer en Jesús. Aquellos que creen en Jesús vencen la muerte y resucitarán un día. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza de vida eterna, una esperanza que es después de la muerte. No aquí en la tierra, es después de la muerte. Cuando hayamos vencido el pecado, cuando nosotros seamos fieles a Dios, cuando nosotros caminemos en rectitud, porque a través de esa resurrección podemos vivir una vida justa, una vida de rectitud. Jesús garantiza a través de su resurrección que nosotros resucitaremos, que nosotros tendremos parte a esa resurrección. Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa de Jesús. Pero no para aquí, para la tierra, después de la muerte. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso el Señor nos ha dado ese poder y esa autoridad sobre el pecado para vivir una vida de santidad. Porque Él nos promete que Él es la resurrección, Él es la vida. Y si creemos en Él, viviremos con Él y estaremos en su presencia. Por medio de la resurrección se cumple la voluntad del Padre. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice Jesús: y yo le resucitaré en el día postrero. En el día postrero resucitaremos. La voluntad del Padre es que todos procedan a un arrepentimiento y que haya salvación sobre la humanidad y que tengamos vida eterna y que resucitemos para estar con Él. Viviremos eternamente con Él. Juan 14:2 dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros también, para que vosotros también estéis. La promesa de que un día estaremos con el Señor. La promesa de que el Señor fue a preparar morada. Pero esto es después de la muerte. Habrá resurrección para todos los que hemos creído en Jesús. Venceremos la muerte. Primera de Corintios 15:55 dice de la siguiente manera: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Un comentario menciona que el apóstol Pablo en este texto entona un cántico de triunfo.
un triunfo que se conseguirá en el día de la resurrección. Se conseguirá vencer a la muerte. Y el apóstol Pablo, como diciendo, por ahora hemos sido tus prisioneros, pero ahora se han abierto las cárceles y hemos quedado libres. Se acabó tu dominio. La resurrección trae convicción en la vida del creyente, teniendo fe que la vida no termina con la muerte física, sino que al morir se unirá con Dios en un estado inmortal para siempre. Qué hermoso que Cristo resucita de entre los muertos para darnos victoria, para hacernos más que vencedores, para que seamos cristianos victoriosos, porque podemos vencer el pecado, porque podemos vivir una vida nueva, una vida de rectitud, una vida de santidad y tener la promesa que después de la muerte habrá vida eterna para nosotros. Así que, amados hermanos, si podemos vencer las adversidades, los problemas, las tentaciones que se nos presentan, porque tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, que Él nos hace vencedores. Así que en esta noche oraremos para poder valorar esa resurrección y tenerlo como algo de victoria para nosotros los creyentes. Así como fue una victoria para Cristo, es una victoria para nosotros. Morimos con Él a nuestros pecados, nuestra humanidad, pero un día resucitaremos. Así que oraremos en esta noche para que el Señor nos dé esa fuerza para seguir adelante y que podamos ser como esas mujeres que cuando fueron al sepulcro de Jesús y no lo encontraron, pudieron darse cuenta que ellos tenían el poder de vencer a través de que Cristo había resucitado. No está en la tumba Cristo. Cristo vive, Él es un Dios vivo, un Dios que se levantó de entre los muertos para darnos la victoria. No adoramos a un Dios que está muerto, sino a un Dios vivo de poder, a un Dios que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por buenos y por malos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque a través de la resurrección nosotros somos más que vencedores sobre el pecado, porque a través de la resurrección, Señor, tú nos haces justo y tenemos entrada a tu presencia, Señor, porque a través de la resurrección hay promesas de vida eterna para todo aquel que cree en ti, para todo aquel que permanece fiel, Señor, a ti. Toma nuestras vidas, que podamos valorar esa resurrección, Señor, que es nuestra victoria. Fue victoria tuya, pero es victoria también de nosotros, porque nosotros un día resucitaremos, porque esa es la voluntad del Padre, que tú, Señor, nos resucites en el día postrero. Por eso, Señor, diste tu vida, resucitaste de entre los muertos para hacernos vencedores y tomamos esa victoria, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre los principados y las potestades y victoria sobre la muerte, porque un día, Señor, estaremos en tu presencia, Señor, gozando de aquellas moradas que fuiste a preparar, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque la resurrección nos da a conocer y reconocemos que tú eres el Hijo de Dios y que tu palabra y tus promesas son verdad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.